Hola, hola. Ya estamos en un minuto mientras se incorporan mis amigos de Facebook Live. En un instante, un escaso minuto, vamos a empezar este Facebook Live de hoy viernes. Y el cuerpo lo sabe. Estoy esperando un poquito para que se vayan incorporándose mis amigos de Facebook Live. Así que, bueno, ya son las 8, vamos a esperar un minutito más y iniciamos este Facebook Live. En un instante ya estarán nuestros amigos, les veo conectándose. Hola, el tema de hoy es súper interesante. A ver. Bueno, en un escaso, todavía unos 30 segundos y ya empezamos nuestro Facebook Live de este viernes 19 de junio. ¿Cómo ha pasado el mes? Se ha pasado volando. Semi-confinamiento, pero dentro de nada estamos todos en la calle en esta fase 3 que va a empezar prontito, creo que es el domingo. Ya empezamos el Facebook Live. El domingo empezamos la fase 3, es decir, vamos a salir todos del confinamiento, pero guardando los protocolos, los consejos de seguridad. Hola. Elemental, mi querido Watson. Esta frase ciertamente a algunos pues les sonará muchísimo. Elemental, mi querido Watson. Esa es la frase que decía Sherlock Holmes, que es el ayudante, hablaba de su ayudante, ¿no? De su ayudante Watson, cuando él ya después de sus pesquisas y investigación sobre los crímenes, cuando ya tenía el resultado ante sus narices, diciendo, pero elemental, mi querido Watson, lo tenía delante de mis narices y no lo he podido ver. Elemental, mi querido Watson. En este caso, Watson es la inteligencia artificial de IBM. Así que ya os he dado la pista. El tema de hoy va de inteligencias. Inteligencia artificial o versus espiritual. Algunos lo llaman, sobre todo el señor Halevi, que es un filósofo, físico, ingeniero, en fin, trabajó con un premio Nobel de física, así que no solamente es un físico, es un doctor, un PhD, o sea que tanto en filosofía, en física, en ingeniería, en fin, él dice que que la inteligencia artificial no existe, sino que existe lo que se llama inteligencia ampliada o amplificada. Y IBM lo llama inteligencia aumentada. Vaya, está ahí mi hermano, hombre Paul, vaya, te mando un beso muy fuerte. Se llama inteligencia aumentada. IBM lo llama inteligencia aumentada, lo cual Watson es la inteligencia ¿cómo se llama? Artificial de IBM. Y eso, no sé si se inspiraron de la película, porque Watson algunas veces lanzaba, el ayudante de Sherlock Holmes le daba pesquisa, le decía su razonamiento, que eran tan sencillos que a lo mejor Sherlock Holmes no lo entendía, pero al final decía, ay, mi querido Watson, elemental, cuando tú tenías ya la solución. Porque claro, él comentaba sus pesquisas, el seguimiento, y el otro le escuchaba y le seguía, ¿no? Así que el tema de hoy va de inteligencia artificial. ¿Inteligencia artificial o inteligencia espiritual? ¿Pueden las máquinas tomar el poder? Porque esa pregunta es la preocupación de la mayoría de la gente. ¿Pueden las máquinas tomar el poder? Es una necesidad real saber si las máquinas van a tomar el poder. Lo vamos a ir viendo en este Facebook Live. Yo recuerdo un día, bueno, en este caso hago un poquito una paréntesis, lo hemos visto, la pregunta viene por las películas que vemos, ¿no? Por ejemplo, Terminator, la saga de Terminator. Yo recuerdo un día volando en un vuelo inaugural, pero la ruta ya existía, pero
La nave era nueva, me parece que era un Airbus en un vuelo inaugural y viajaba en ese vuelo un instructor de pilotos, o sea, que un ingeniero de esos que tiene que dar instrucciones a los pilotos. Yo entonces había trabajado de azafata, pero en este caso viajaba como pasajera. Y en ese caso, pues tuve la suerte de poder conversar con ese señor y le hice un par de preguntas. Le dije, bueno, ¿en qué se diferencia este avión de los otros aviones, no? Y él me dijo que, bueno, este avión pues llevaba un ordenador muy potente y que, bueno, para la seguridad. Entonces dice, bueno, o sea, es un ordenador, dice, prácticamente se podía conducir solo, ¿no? O sea, él dice todos los fallos de las pequeñas cosas que pueden haber en el avión. Entonces yo le hice la pregunta, bueno, ¿le podemos engañar al ordenador? Y me dice, no, pero ¿qué pregunta quieres hacer, no? Yo le dije, bueno, le decimos al ordenador si la ventana del asiento 27 está abierta. Y dice, bueno, te voy a contestar que no. Efectivamente, me dijo que no, que imposible que esta ventana esté abierta. Bueno, le hice la otra pregunta también, si hacía frío, que tengo frío. Y yo dice, bueno, ¿qué pasa? Que tiene frío porque tiene frío. Y el ordenador contestó como que fuera hacia menos lo que fuese, no me acuerdo si era menos 30 o menos 50 grados. Así que se ve que la máquina, si no le das la información, no introduces la información correcta, la información necesaria, la máquina por sí sola no toma ninguna decisión. O sea, la máquina no siente, no huele, no piensa, solo ejecuta la información que recibió. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me estés viendo. Así que bienvenidos a este Facebook Live. Soy Saki Kage, coach con programación neurolingüística. Soy coach internacional con programación neurolingüística y tengo un programa, un método que está para poder ayudarte, que es modelando con la mímica emocional. Es una herramienta fantástica para potenciar cualquier área de tu vida que desees mejorar. Además, soy miembro de la Liga Internacional de Líderes y conferencista. Así que el tema de hoy, ¿pueden las máquinas tomar el poder? Ya con la introducción lo habéis visto que de momento no es posible, pero vamos a ir viendo. Lo llaman inteligencia artificial. Son programas, son software, son programas que han nacido del hombre. Es fruto del hombre, del ser humano, de la inteligencia humana, lo cual es un sistema de amplificación de la inteligencia, pero de la inteligencia humana. Por ejemplo, si tenemos una guitarra normal, la estás tocando, pues es una guitarra normal, es una guitarra normal. No se escucha un solo sonido, pero sin embargo, tienes una guitarra eléctrica, es como si tuvieras, pues no sé, estuvieras acompañado por varios músicos a la vez. A lo mejor con 4, 5, 6 o 10 músicos a la vez, porque amplifica, aumenta su potencia, ¿ok? Pero la canción es la que ha compuesto el músico. El músico ha compuesto la canción y la toca en esa guitarra eléctrica, pero se amplifica. Eso es la inteligencia artificial o inteligencia amplificada o ampliada. Inteligencia aumentada, lo dice IBM. Así que el Watson es un aparato que puede hacer hasta diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, sería para facilitar la labor. Imagínate que estás vive en un pueblo, la gente que vive en pueblos que están alejados de centros médicos, por ejemplo. Entonces, cualquier percance que tenga de salud se tiene que desplazar 30 kilómetros a una ciudad mucho más grande donde hay servicio médico y luego con esa pérdida de tiempo, ida y vuelta, a lo mejor son 2 horas, 1 hora para ir y otra hora para venir, más el tiempo que va a estar ahí, todo esto, ¿no? Entonces, si por ejemplo el Watson me parece
es hacer es ese servicio. Es decir, es una cabina que se podía instalar, yo digo por decir algo, ¿no? Se podía instalar en la farmacia del pueblo y que el paciente o la paciente pues se instala ahí y la máquina le hace el diagnóstico inmediatamente y además una vez que terminado el diagnóstico transmite los datos automáticamente al médico suyo de cabecera que está a 30 kilómetros de donde está él y el médico hace el diagnóstico con prueba y pasa los datos a la farmacia, manda la receta directamente a la farmacia del pueblo y el paciente, la paciente puede ir, retirar y toda esta operación le habrá durado lo máximo 20 minutos, pero le habrá evitado el ir y venir y además el tiempo de espera, ¿no? Entonces, además, esta inteligencia tiene una probabilidad de éxito del 90%, comparando además con una rapidez. Cuando el médico, bueno, pues tiene una capacidad limitada de poder almacenar los datos, ¿no? Sin embargo, es la inteligencia artificial, como le llamamos, yo le quiero llamar también lo mismo como los maestros, la inteligencia amplificada o ampliada, tiene capacidad, mucho más capacidad mayor y sobre todo por la rapidez del tratamiento de la información. Así que eso evita a que los pacientes se desplazan. Y entonces lo vemos actualmente, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace. Pues la inteligencia hace unos, lo llaman algoritmos. Yo estoy llevando una campaña que se llama, ya lo diré al final, y he tenido que utilizar Facebook para la publicidad de esa campaña. Entonces, ¿por qué? Porque Facebook utiliza unos algoritmos que para lo que quiero yo, para mi prospecto ideal, pues lo hace más rápidamente. Yo lo podía hacer, pero a mí me cuesta mucho tiempo y no con una exactitud como lo haría Facebook, porque dicen Facebook utiliza unos algoritmos. Bueno, yo en mi mente pienso, bueno, utiliza unos cálculos, pero ahora lo vamos a ver. ¿Por qué algoritmos? Porque mucha gente a lo mejor no sabe lo que quiere decir un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Algoritmo, si vamos a la etimología, a su origen etimológico, la palabra tiene dos raíces, viene del griego. Una que es aritmos, que quiere decir cálculo, y luego la otra es algos. Pues os vais a extrañar. Algos quiere decir, tiene una connotación con analgésico. ¿Ok? Me vais a decir que hace un analgésico aquí. ¿El analgésico qué hace? El analgésico, pues una aspirina o un paracetamol, es para quitarte el dolor, quitarte la pena, quitarte lo que te está haciendo sufriendo. Lo duro, ¿no? Si te está doliendo un dolor, te quita el dolor. Entonces, por lo menos lo paraliza. No te lo quita de todo, pero te lo paraliza. Ya no sientes dolor. Por lo menos puedes trabajar. El dolor de cabeza, pues te tomas una aspirina, un paracetamol, se te quita el dolor de cabeza. Entonces, algos es el origen griego, quiere decir analgésico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es algo que hace cosas durísimas, que hace... porque las matemáticas son duras, porque las fórmulas que tienen que hacer los algoritmos son fórmulas tras fórmulas, fórmulas dentro de una fórmula, dentro de una fórmula, dentro de otra fórmula, para ir afinando los resultados hasta llegar al resultado óptimo. Entonces, por eso es algo que te quita ese dolor. Porque si tú tuvieras que hacerlo, te pasarías a lo mejor, no sé, para resolver raíz cuadrada de 7 dígitos, pues a lo mejor, pues no sé, un día, 2 días, dependiendo si eres científico, o a lo mejor una semana, o a lo mejor no. Entonces, además con esa exactitud que lo hace la máquina, la inteligencia artificial, una rapidez y con una precisión exacta, ¿no? Te da un resultado ya al final lo más optimizado posible. Así que no es la primera vez, porque por lo visto los fenicios
los babilonios, sobre todo los fenicios, utilizaron esa tabla de los algoritmos con raíces cuadradas, pues se los encontraron a los fenicios. En unos textos, ¿no? Una tabla de arcilla, se les encontraron esas fórmulas de algoritmo utilizando pues eso, raíces cuadradas para calcular. Y podemos comprender, por ejemplo, hay otro ejemplo sencillo, por ejemplo, una receta de cocina. Sencillamente, una receta de cocina. Por ejemplo, tengo que cocinar un bacalao, ¿ok? Y aquí el cocinero que tiene no sé cuántas estrellas Michelin, el Ferran Adrià, es un chef con estrella Michelin. Así que además que está de moda ahora los programas de cocina, ¿no? Entonces yo tengo los mismos ingredientes para hacer mi bacalao, igual que ¿qué va a pasar? Pues yo sigo todo, me dice medio vaso de agua, medio vaso de aceite, medio vaso ajo, perejil, tomate, picante. Todos los ingredientes, igual que el señor Adrià, yo los tengo, ¿ok? Entonces empiezo a hacer la receta según recomendación del señor Adrià, Ferran Adrià. Bueno, pues al término del plato, mi plato sí será comible, pero no será igual que el del señor Ferran Adrià. ¿Pero por qué? Porque hay elementos o detalles que yo no he tomado en cuenta. El señor Adrià mirará por la textura del bacalao, mirará por la temperatura del aceite, mirará por el tiempo de cocción, mirará por cómo he frito los ajos, cómo han quedado y mirará cada cuánto tiempo tengo que añadir cada elemento, porque eso lo estará. Entonces, esos detalles, así lo hacen los algoritmos. Es decir, cuando obtengo un resultado, lo mete esa fórmula en otra fórmula y así sucesivamente para optimizar el resultado. Lógicamente, el plato del señor Adrià, aunque sepa bacalao, pero tendrá una sutileza máxima, es decir, tendrá otro sabor de perfección, o una cosa así. No quiere decir que el mío no sea comible, sí, se comerá, pero el del señor Adrià, lógicamente de lejos, tendrá un sabor mucho más refinado, porque él ha tenido cuenta de detalles que yo no he tenido en cuenta, ¿ok? Es lo que hacen los algoritmos, sencillamente. Entonces, ¿qué pasa con ello? Pues la inteligencia artificial, es decir, cuando llamamos la inteligencia artificial, es la capacidad que tienen los ordenadores para memorización, tratamiento de información, almacenamiento de información, que la procesan rápidamente, ¿ok? Y proyectar el futuro, permite proyectar las tendencias del futuro, porque tiene mucha información almacenada, mucha información memorizada, pues fácilmente puede hacer el tratamiento de esta información y darnos la tendencia, darnos un resultado rápido, ¿ok? Así que eso es un poco, o sea, y cuando lo hace no necesita del humano, pero previamente, insisto, es el humano que le ha metido toda esa información en su memoria. De hecho, el aparato existe porque lo ha creado el humano. No creo que haya sido fruto de una silla. Una silla no puede crear nada. Es una materia inerte. No puede crear nada. Eso solamente tiene que crearlo un ser humano. Lo ha creado un ser humano. Es inteligencia humana. ¿Ok? Así que es donde vemos la diferencia de la inteligencia en el sentido más corriente de la palabra. Es decir, es la inteligencia humana. No podemos decir que la calculadora, por ejemplo, sea inteligencia artificial. No, porque la calculadora no es inteligente. Lo único que es rápida. Una calculadora nada más le mete los datos, te da el resultado rápido, pero no es inteligente. ¿Okay? La inteligencia se trata de procesar, almacenar, memorización. La máquina no piensa, no tiene conciencia. Y no la puede tener.
Porque al no tener conciencia, la máquina no sabe si es inteligente o no. No lo sabe. Porque la conciencia no es inteligencia. La conciencia es superior a la inteligencia. Y además no se puede considerar la conciencia como inteligencia mejorada. No, es mucho más. Hemos visto, por ejemplo, en Terminator, cómo las máquinas se coordinan con los humanos, a los que consideran destructores, peligrosos, nocivos. Pero ella ejecuta las órdenes que ha recibido, la información que ha recibido, pero no se para a pensar, dice, ay, pobres hombres, pobres personas que nos han hecho, las vamos a eliminar. Ellas no se preguntan, las máquinas no se preguntan, no tienen sentimiento, no tienen remordimiento, no tienen emoción, ¿ok? Obedecen sin más al programa establecido. Así que no tienen remordimiento porque son una materia inerte. Lo cual, la conciencia, sin embargo, surge de lo que es vivo. De la vida hay conciencia. Incluso en la fase embrionaria, desde el momento que hay vida, hay conciencia. Por ejemplo, otro ejemplo. A lo mejor a los más jóvenes, más quiero decir, menos más actual que juegan, a los que juegan, a lo mejor hoy, no sé, hay gente con juventud acumulada que juegan también. Hay un juego que se llama Dragon Ball. En Dragon Ball hay el doctor, que es un doctor que se llama Gero. El doctor Gero crea unos humanoides, es decir, son seres humanos, pero en el interior son robots. Tienen aspecto humano, pero son robots. Y lo llaman los cyborg. Los cyborg, el doctor Gero, un loco, estaba loco, crea esos autómatas y para que vayan a destruir a un señor que se llama Sangoku, que era su enemigo. Pero pasa que este doctor Gero era más loco. Entonces, ¿qué pasa? Programa a dos hermanos que ha creado, un C-17 y otro C-18, para que vayan a eliminar al señor Sangoku. Pero las máquinas, como no son completamente máquinas, son humanoides, es decir, tienen aspecto humano y son por dentro máquinas, pues deciden de no eliminar al señor Sangoku. Deciden de no eliminarlo y se van a contra de su propio creador. Es decir, no quieren, desvarían el programa, desvarían la orden recibida y atacan al doctor Gero. Lo aniquilan. ¿Pero por qué? Porque estas máquinas, los cyborg, no son integralmente máquina. Son transformados. Y la parte humana se ha indignado, se ha sublevado contra su propio creador y ha tomado conciencia. ¿Ok? Una máquina no se puede quejar, puede estar trabajando, yo tengo aquí el ordenador, puede estar trabajando 27 horas y no me va a decir, pues ya estoy cansado. No me dice eso, porque no tiene conciencia. Entonces, porque ni tampoco te pide algo la máquina. Para que la máquina, la inteligencia artificial, como la conocemos, la IA, tome poder, tiene que tener conciencia, tiene que ser conciencia. Y la conciencia solamente la tienen los seres vivos. Aún en el caso de que haya algún incidente y que la máquina se desvía de su programa inicial, hay un riesgo y elimina al humano para dominar. En el supuesto caso que la máquina elimine al humano. Pero la máquina no tiene conciencia de que está dominando. Porque no siente. Entonces, ¿cómo puede tener conciencia de que está dominando? Primeramente, no entiende ni siquiera la noción de dominio. ¿Ok? No tiene para dominar al mundo y gobernar el mundo. La máquina no piensa así. La máquina no puede pensar. Porque ella es fruto del ser humano. Solamente si le han puesto ese programa, sí, lo puede. Pero va a dar un programa. No tiene
no entiende el concepto de dominio, de dominar el mundo, de ser el dueño del mundo, ¿no? La noción de poder solo la tiene el hombre, el ser humano, ¿ok? Tampoco el concepto de controlar. La máquina no quiere controlar nada porque no tiene el concepto de controlar, no entiende lo que es, qué voy a controlar, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque la máquina, el hombre, está angustiado metafísicamente por la idea de la muerte. Se sirve de su poder para controlar la naturaleza, crear civilizaciones, crear cultura y ser dueño del mundo. El hombre lo que quiere es ser Dios. En ese aspecto estoy hablando de alguien que domina el mundo entero para controlarlo. Pero la máquina no tiene esos sentimientos, no los tiene, lo cual no puede controlar, no tiene ese sentimiento, esta conciencia de que voy a controlar. No, la máquina no puede tomar el poder, no sabe lo que es el poder tampoco, ¿ok? Tiene que haber conciencia. La máquina, por muy sofisticada que sea, no puede comprender la intención y el significado simbólico de los valores, lo que es sagrado para nosotros. La máquina no lo entiende, solo los hombres, los seres humanos, porque tenemos esa angustia metafísica de la finitud, de la muerte, nuestros límites, nuestros defectos que desconocen las máquinas. En Corea del Sur hay un ministerio, hablando de la inteligencia ampliada, inteligencia artificial. En Corea del Sur hay un ministerio del juego, por la obsesión de optimizar cada vez los juegos. Es decir, la inteligencia humana es la inteligencia humana puesta a disposición de las máquinas para que mejoren todavía cada vez más sus algoritmos. Por ejemplo, el ajedrez en 1997, Deep Blue ganó a Garry Kasparov en el ajedrez, al mejor jugador del mundo. Y Google paga unas fortunas impresionantes, como si fuesen jugadores de fútbol, como si fuesen artistas, a los mejores jugadores de inteligencia, para la inteligencia artificial, los mejores jugadores que sepan cómo, o sea, los que su cabeza funcionase a la misma velocidad que funcionaría un ordenador, ¿ok? Es decir, los programas, es decir, que los pagan fuerte para que mejoren, para que optimizan la información que vayan a dar, o los software que están creando para la inteligencia artificial. Así que lo podemos ver en el Terminator 2, pero ya al final de la película, la escena final, es cuando el Schwarzenegger, al terminar su misión, porque viene, no quiero contar la película porque la tenéis que ver, Schwarzenegger, en la parte final, tiene que desaparecer porque acaba de liberar el mundo de los enemigos. Entonces, su misión cumplida, Schwarzenegger tiene que desaparecer. Entonces, en la lava se empieza a desintegrar y le dice adiós al niño, al que siempre ha estado durante toda la película salvando de los malvados, y el niño no quería separarse de él. Y el niño se pone a llorar, porque se ve que el otro se está desintegrando. Y Schwarzenegger le mira, le dice, no sé, yo jamás podré hacer lo que tú haces. Yo no comprendo nada, pero jamás podré sentir la tristeza o podré llorar como tú lloras, porque no puede sentir las tristezas, porque para él la tristeza es una codificación, es un programa. Tristeza es así, vale, pero él no puede sentir, no puede manifestar esa emoción de la tristeza. Entonces decía al niño, de hecho cogió la lágrima del niño y la miró diciendo, yo jamás podría hacer eso. Que veía que la lágrima le caía al niño del ojo, la pilló y la miró y dijo, yo jamás podría hacer eso. Y es más, la máquina tampoco puede sentir en carne una gran composición musical, ¿ok? No puede sentirlo. Luego, partiendo de que la máquina no tiene ninguna razón de tomar el poder, porque no tiene ninguna emoción. Porque alguien que va a tomar el poder, que quiere dominar, es porque goza
El hombre goza tomando el poder. La máquina no. El hombre está obsesionado por sus orígenes. Saber cuál es su origen, dónde ha nacido, de dónde viene, qué es lo que dio el origen al hombre. Pero sin embargo, la máquina no se pregunta, no se hace esa pregunta. La máquina solamente ejecuta la información recibida, almacenada, memorizada que el hombre le ha programado. A eso es. La máquina no va a ser nunca, de momento no va a ser nunca dueño de él. Porque no tiene sentimientos. Si partimos de esa espiritualidad, la máquina no siente, no es espiritual. La máquina no es espiritual. El ser humano sí es un ser espiritual, viviendo una experiencia humana. Eso ha hecho el filósofo y antropólogo jesuita francés Teilhard de Chardin. El hombre es un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Así que vamos a ver otros filósofos como han definido, ¿no? Porque la información, según el Big Data, no es información. Es algo puntual. Si yo tengo una información, no la utilizo, es algo puntual. Lo escucho, pues vale, pero no es información porque no me la quedo. La información tampoco es conocimiento cuando eso es lo que me informa la información, valga la redundancia. Yo puedo tener conocimiento, pero si no lo reproduzco, es decir, que no me he enterado muy bien. Entonces, si cuando lo reproduzco ya se convierte en conocimiento. El conocimiento tampoco es la comprensión. Es decir, si yo tengo que hacer una mayonesa, tengo la información de la mayonesa. Pero si no la hago, no la reproduzco, es decir, que no la he comprendido. O sea, sí tengo conocimiento para hacer una mayonesa. Vale, lo hago. Pero si no lo reproduzco, no he comprendido cómo se hace una mayonesa. Pero si lo reproduzco varias veces, así se hace la mayonesa. Eso es. Conocimiento no es comprensión hasta que no lo hagas. Ese conocimiento que sabes, lo haces, lo replicas varias veces, ya lo has comprendido. Y la comprensión no es sabiduría, porque yo puedo hacer mayonesas, o puedo hacer tortilla, pero si me como 20 tortillas, pues me pueden sentar mal. La sabiduría dice, bueno, tengo que tener sabiduría de que si me como mucha tortilla, me pueden sentar mal. Entonces eso es sabiduría. O sea, haces algo, lo reproduces, tienes una información de cómo se hace, lo reproduces, tienes conocimiento de ello y además sabes el peligro si te pasas, los excesos, lo que te pueden causar. De hecho, esto lo dijo el señor Clifford Stoll. Y de hecho se ha visto que en el siglo XX, cuanta más tecnología avanzada tiene un país, pues este país está dispuesto a conflictos. Como Alemania o Japón. Cuanto más tecnología avanzada tenga, es decir, tiene conocimiento, tiene información, no tiene comprensión y no tiene sabiduría. Entonces la aplica. Entonces van a conflictos. Nosotros no somos un robot, puesto que tenemos una conciencia, ya que somos un proceso químico. La máquina no tiene proceso químico, nosotros somos un proceso químico, tenemos conciencia, sentimos frío, sentimos tristeza, sentimos alegría, pero la máquina no siente todo esto porque no tiene conciencia química. Nosotros somos un proceso químico, mientras las máquinas no. Así que para terminar, voy a terminar con una frase de un filósofo francés que se llama Henri Bergson. Dice, conciencia y vida no se pueden separar, están ligadas. Según él, la conciencia y la vida están ligadas. No se puede disolver, no se puede indisociar, fracturar, separarlas. ¿Ok? Eso es lo que dice el señor Henri Bergson. Así que, inteligencia artificial o inteligencia espiritual. Os dejo la pregunta, inteligencia artificial
o inteligencia espiritual. Pensáis que es el hombre y será el hombre, es el que en este momento, el que crea la máquina, el que le pone programas para que la máquina ejecute. La máquina no tiene conciencia, lo cual no va a tomar el poder, no va a gobernar. La máquina solamente ejecuta el programa establecido. Así que, ya sabéis, conciencia y vida son indisociablemente ligadas. O sea, no se puede separar, según Henri Bergson. Pues con esto hemos llegado al final de nuestro Facebook Live. Espero que este tema os haya por lo menos gustado, inspirado, y que no tengáis miedo de que las máquinas nos vayan a tomar el poder. O si no, va a pasar como en Dragon Ball con el doctor Gero. Así que todo depende de la buena voluntad del ser humano. Muchas gracias. Contigo Saki Kage, coach con programación neurolingüística, y mi email es coach-pnl@sakikage.com. Nos vemos a la misma hora en el mismo sitio. Adiós.